Municipalidad de Navarro. Intendente Santiago Maggiotti. Bien, bueno, lo saluda Ariel Crespo, que vengo a ser yo. ¿Qué pasó? Bien, usted está viendo en pantalla, en el comienzo del programa, una placa anunciando Yo Feuerbach, que es una obra que presenta los días jueves en el Tinglado mi gran amigo Manolo Callao. Y le recomiendo que vaya a verla, porque es realmente no solo un trabajo fenomenal de Manolo, interpretando a Feuerbach, que es un actor que llega a la tercera edad, sino por algo de lo que se está viendo mucho hace bastante tiempo ya, que es el choque generacional. Realmente es un excelente trabajo, una excelente dirección de González Gil. Vaya, jueves a las 20 en el Tinglado, no va a perder el tiempo, no va a perder plata y se va a ir reflexionando acerca de esto que es la juventud y los no tan jóvenes como nosotros. Y ahora, antes de presentar al invitado, estamos vivos, que yo le dije, en los 25 años de Secreto del Poder vamos a traer gente que nunca estuvo. La semana pasada tuvimos al diputado Tailade, hoy tenemos a un exministro, pero quería hacer una mínima reflexión para no robarle el tiempo al invitado acerca, hace mal tomar. Tendría que haber una campaña del gobierno muy fuerte sobre el alcohol, las adicciones, el agua. Hace muy mal tomar cualquier cosa. Hoy me llegó un mensaje por WhatsApp o en el Facebook o en Twitter de gente que realmente no entendía por qué Fantino le daba pantalla a Casero. Error. Lo hace a propósito. Y Casero, que alguna vez fue un tipo que hizo reír a alguna gente que podía tener más de 3 o 4 neuronas, realmente qué papel triste, porque si para hacer reír tiene que hacer lo que hizo el fin de semana, ¿dónde va a ir a laburar Casero cuando esto se termine? ¿Cuál va a ser el lugar de Casero en la vida? Miserabilidad. Y de Fantino no hablo porque todo lo que se diga es poco. Intelectual del PRO. ¿Cómo le va? Bien, ¿qué tal, Ariel? Bien, un gusto tenerlo acá, editorializando hoy. Bueno, la realidad del país se caracteriza por un gobierno que va por todo. Es un gobierno refundacional, cuyo modelo económico es, como lo caractericé desde el principio, una mixtura entre un modelo agroexportador extractivo y el de rentabilidad financiera. Y eso se puede ver claramente a que al mismo tiempo que los bancos, por ejemplo, en el primer semestre obtuvieron una ganancia significativamente mayor, casi un 60% más que en el mismo semestre del año anterior, se cierran empresas por goteo, pero que ya cobran cerca de 90.000 desocupados en el área industrial. Y si todas las medidas que toma el gobierno tienden a desalentar y terminar con la industria y fomentar al sector agropecuario extractivo, el futuro de la Argentina, donde se desmantela el INTA, el INTI, el SENASA, el CONICET, el INVAP, es un país que se cierra al futuro.
nos están cerrando al futuro, y no solamente eso, sino que más allá de la continuidad o no de este gobierno a partir del 2019, creo que la lógica indicaría que si el peronismo se presenta unido, no existe posibilidad de que este gobierno continúe. Lo cierto es que nos deja una herencia atroz, realmente atroz, difícil de superar, sino a través de muchos años, y además con el Fondo Monetario Internacional adentro. Esa es una herencia que posiblemente la mayor parte de los argentinos no tienen hoy dimensión de lo que significa. Fue Maradona el de la tenés adentro, ¿no? Sí, sí, sí. Y además es increíble que este gobierno considere que los derechos del pueblo son privilegios y los privilegios del poder económico son derechos. Son derechos. Por eso invitamos al invitado que no estuvo nunca en Los Secretos. Gracias por estar, Oscar Cuartango. Es un gusto, le agradezco. Vamos camino a 25 años, son muchos años, ¿no? Sí. Yo comparto plenamente lo que manifestó. Lo que dijo Hugo. Y por otro lado, voy a poner un ejemplo concreto que acaeció ayer en la ciudad de La Plata y que está vinculado a mi ciudad natal, que es Ensenada, que es la brutal represión que sufrieron los trabajadores de Astilleros Río Santiago, lo cual por un lado merece ser repudiado y por otro lado hay una falacia en que en Astilleros no se trabajaba. Se reparó el comandante Iriza, se reparó la fragata Libertad y hay barco en construcción que no se continúa porque no se les suministran los medios. Además, en un país como el nuestro, con un litoral fluvial y marítimo a todo de norte a sur, no se puede explicar que un astillero que es único en Latinoamérica esté destinado al cierre, si pueda tener alguna falencia que habrá que corregirlas, como toda obra humana. El presidente dijo que había que dinamitarlo. Porque no tenemos barcos, no tenemos flota. Bueno, hay que recordar, y el Paraná está siendo navegado por barcos paraguayos. El peronismo durante del 45 al 55, la flota mercante argentina fue la quinta en el mundo. Exactamente. Hoy no existe. No existe como tantas otras cosas. Y el flete es plata, es dinero que además potencia las economías regionales porque el medio de transporte fluvial es el medio de transporte más barato. Pero puntualmente quería hacer una referencia a lo que es repudiable de la represión y además lo que es inconveniente del cierre de Astillero Río Santiago, sino que hay que potenciarlo para poder tener los navíos necesarios para transportar la producción de las economías regionales. No, pero Oscar, aparte, hacerlo pasar como que iban a tomar la casa de gobierno y le iban a prender fuego, como dijo Ritondo y esta mujer Vidal, me parece, ¿la gente puede llegar a creer ese tipo de cosas? Nosotros manejamos el área laboral durante los 8 años de Daniel Scioli, tuvimos conflictos con los maestros, con los docentes. Tuvimos conflictos con los sectores públicos y privados, algunos conflictos duros en la Panamericana, y sin embargo nunca tuvimos necesidad de llegar a reprimir de ninguna manera. Siempre tomábamos las medidas de seguridad necesarias, pero nunca se llegó a... Alguna vez dijimos con Hugo que este modelo cerraba con represión, pero bueno, podemos hablarlo en adelante. Susana Otero de Almagro, el gobierno debe cambiar el gabinete económico, así no va más, muy bueno el programa. Gabriela Sánchez de Lanús, el país se cae a pedazos, despidos, cierre de fábricas, no somos boludos. María Elena Sosa, un horror, el hijo de Marley sentado en el sillón presidencial. Es necesario semejante cosa en los momentos que vivimos. A mi esposo lo echaron del trabajo, estoy indignada de tanta barbaridad. Elías de Vicente López, ¿qué hacemos con los aumentos de luz, gas, impuestos, nafta, SUTE, colectivos? Nos están matando, maldigo este gobierno. Susana de Lomas, estoy a favor de la extinción de dominio, basta de corrupción. Ariel, hay algo, sobre todo a la primera oyente, cuando dice que tiene que cambiar el gabinete económico. No, este gobierno vino a hacer esto. Claro. Vino a hacer esto. Es como pretender que cambie Fantino, ¿no? Fantino hace eso porque lo mandan a hacer eso. ¿Sí? O sea, puso en duda Casero los nietos desaparecidos. Entre paréntesis, falleció Chicha Mariani a los 93 años. Sin conocer, sin haber recuperado a su nieta. A su nieta que cumpliría 42 el fin de semana, ¿no? Entonces vos decís, a ver, si la comunicación es el aquí y ahora,
y mañana ya no importa, el golpe abajo de la línea del cinturón es bestial cuando vos lo pegás. Incluso entre esos mensajes hay una referencia a la recuperación de los bienes producto de los ilícitos, respecto del cual hay una ley que cuenta con aprobación de diputados y que está haciendo para tratar en el Senado. Nosotros tenemos una Constitución que respetar, que establece el derecho de propiedad, la presunción de inocencia y el derecho de defensa en juicio. Y cualquier ley para apropiarse de los bienes de un delito tiene que ser declarado culpable. Si a mí me roban algo y detienen al que me robó y lo declaran culpable, a mí me devuelven lo que me fue robado. Y al Estado también tiene que ser devuelto. No estamos en contra de eso para nada, pero sí nos preocupa mucho que la posibilidad de que la extinción de dominio se produzca antes de haber sido declarado culpable, porque se estarían vulnerando esas garantías constitucionales. Ese proyecto tiene que ser corregido en ese sentido, e inclusive el marco normativo vigente contempla que cuando se les embarga los bienes a alguien que cometió un delito, y esos bienes tienen, por ejemplo, un campo con una cosecha de soja, no se deja que la soja se pudra en el campo, sino que se la cosecha, se la vende y se la reemplaza por el producto de esa venta. Si al final del proceso el responsable de ello es declarado inocente, se le tienen que reintegrar los bienes. Si es declarado culpable, se le dan a los bienes el destino que corresponda. Digamos que esta impronta jurídica y de calidad institucional no se puede descuidar. De la misma manera sucede con los derechos laborales y con los derechos previsionales. Y esto quiero dejarlo bien en claro. Yo creo que el que comete un delito tiene que ser juzgado, tiene que ser condenado, y si se apropió indebidamente de algún bien, ese bien le tiene que ser retribuido al que era su titular, sea un particular o sea el Estado. Pero, a ver, el ministro de Trabajo es hijo de un señor que fue secretario general de la CGT durante la dictadura. Y este Ministerio de Trabajo trabaja contra los laburantes. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo está llena de inútiles que maltratan a los trabajadores y que realmente lo único que hacen es arreglar con las ART. Entonces vos decís, ¿dónde está el derecho de los trabajadores? Bueno, además, Jorge Triaca, padre, fue aquel que no desconocía la desaparición de trabajadores durante la dictadura establishment militar, y además fue el único sindicalista que llegó a ser parte del Jockey Club, es decir, que superó la bolilla negra y todo lo demás, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que tener muy claro la calidad institucional, que no está siendo respetada por este gobierno en muchos sentidos. Por ejemplo, con la parafernalia de decretos de necesidad y urgencia, con algunos comentarios desfavorables que hace con respecto a la justicia laboral, actitudes intimidatorias hacia los jueces. Hay un juez de La Plata, Arias, que a nosotros fue dado de baja. Nos hizo renegar bastante con sus fallos polémicos, ¿verdad? Decretaba medidas cautelares que nos impedían tomar determinado tipo de medidas de gobierno fundamentalmente en temas de negociación colectiva y sindicales. Nosotros jamás se nos ocurrió hacerle una denuncia de juicio político. Apelábamos las sentencias y en la mayoría de los casos la Cámara Contenciosa Administrativa les revocaba la sentencia, lo ponía en caja. Y alguna vez le daba la razón y la teníamos que acatar. Acá lo primero que hicieron fue destituirlo. Y lo destituyeron porque pensaba de determinada manera y fallaba en función de lo que pensaba. A mí no me gustaba lo que pensaba, no lo compartía, pero lo respetaba porque esa es la calidad institucional que requiere nuestro país. Bueno, lo echaron. Lo echaron porque estuvo en contra del tarifazo, estuvo en contra de algunos litigios sindicales en donde falló a favor de los trabajadores. El miércoles pasado. Y por eso estoy puntualizando que a nosotros nos falló en contra también varias veces. Y nosotros apelamos las sentencias de él, en muchos casos la Cámara Contenciosa las revocó y en otros casos quedaron firmes, y cuando quedan firmes hay que acatarla. Ese es el Estado de Derecho y esa es la garantía constitucional y el principio republicano de división de poderes. Nos están siguiendo por las redes sociales: Eliseo Sardi, María Elena Laxague, Juan Carlos Fernández, Tony Montana.
Uy, Tony Montana, si yo leo lo que dice, vamos los 3 presos. Pedro Ángel Larronde de Navarro, Miguel Humberto Mancuso, Nicolás Figuera, Fernando Degui, Rubén Lombardi, Miguel Luciani, Alfredo Orlandi, Carlos Pichón García, Pedro Larronde, Roberto Gugliotti, Jorge Yetzaski. Y acá hay un mensaje interesante de Graciela de Villa Ballester que dice: lo peor que dijo Casero es esto, hay que ver si los nietos recuperados son tales. Eso le costó que el dueño de un teatro de Salta, donde iba a actuar un nieto recuperado, le rescindió el contrato. Casero está fumado, es natural que no tenga sentido de la ubicación, ya que lo dijo justo el día que falleció Chicha Mariani, pero esa falta de respeto y consideración es común en todos ellos, se burlan de nosotros. Usted que fue ministro de Trabajo de Scioli, ¿qué sintió cuando al asumir María Eugenia Vidal dijo que la provincia estaba prácticamente quebrada? Era una falacia. Nosotros le dejamos la provincia en su nivel de endeudamiento más bajo de la historia con relación al total de presupuestario. Le dejamos los sueldos pagos y el dinero para pagar los restantes sueldos y el aguinaldo. Y además, es una falacia que dijo que había 300 millones de pesos. Había 300 millones de pesos en una caja, pero había dinero en otros ámbitos, y además había un flujo diario de 300 a 400 millones de pesos, que es lo que se recauda por intermedio del ARBA. Es decir, la provincia de Buenos Aires tiene una dinámica de recaudación importante. Es cierto que la provincia de Buenos Aires tiene un problema de desfinanciamiento que se remonta a la época en que Armendáriz se dio unos puntos, 6 o 7 puntos de coparticipación, y la dejó en una situación de mucha desventaja con respecto al resto de las provincias. Y nosotros también tenemos que afrontar unas corrientes migratorias de todo el país, de sectores pauperizados hacia el conurbano, donde hay que darle albergue y hay que darle atención. La provincia de Buenos Aires obtuvo un equilibrio presupuestario durante la gestión de Eduardo Duhalde, porque estaba el fondo del conurbano, pero luego eso se congeló y se diluyó en el tiempo, y realmente tenía esa deficiencia presupuestaria, era preexistente, no era como consecuencia de la gestión de Daniel Scioli. Más aún, Scioli gestionó e hizo cosas a pesar de esa deficiencia, que ahora le fue corregida, y sin embargo la provincia de Buenos Aires anda mal. Nosotros triplicamos los parques industriales. La provincia de Buenos Aires, cuando asumió el gobierno Scioli, tenía 40 parques industriales, cuando lo dejó tenía 120. Puntualizo esto porque creo que la esencia del problema es recuperar la impronta de producción y trabajo, y no las políticas de ajuste y recesivas que llevan a un círculo vicioso, donde como se gana menos o se tiene menos poder adquisitivo, se consume menos, y al consumirse menos se produce menos y se siguen perdiendo puestos de trabajo. ¿Cuál es la razón por la cual todo esto que nos está diciendo usted no salió a responderle a María Eugenia Vidal? Prácticamente se hizo un silencio muy fuerte al respecto. Yo creo personalmente que los medios hegemónicos tienen una fuerte cobertura sobre ellos, y hay cosas que no aparecen. Nosotros en las redes sociales escribimos artículos y cuestionamos las políticas, y sin embargo no tienen repercusión. Los otros días hubo un hecho desgraciado donde murieron 2 docentes como consecuencia de una explosión de gas. Yo quiero puntualizar que la siniestralidad y la mortalidad laboral se va a exacerbar en grado sumo, y que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en este momento no está publicando los índices. Y te explico por qué. El Estado Nacional y el Estado de la Provincia de Buenos Aires, que son de los que puedo hablar, las otras provincias cada una tendrá una situación distinta, han olvidado tener presencia en materia de prevención laboral. El presidente quiere restringir o limitar la litigiosidad laboral mediante medidas procesales, como son ponerle obstáculos a los trabajadores para acceder a la justicia, teniendo que ir a comisiones médicas administrativas. Es la reforma de la ley de riesgos del trabajo. En realidad, para que no haya juicios laborales de accidente de trabajo, lo que hay que hacer es prevenir y evitar de que ocurran los accidentes. Acá no se está inspeccionando, la Nación no inspecciona y la provincia de Buenos Aires tampoco. Y eso va a implicar que se les van a disparar los indicadores de siniestralidad y de mortalidad laboral. Y esto implica trabajadores discapacitados como consecuencia de accidentes, o trabajadores que pierden la vida, como en este caso. Oscar,
el gerente de comisiones médicas de la superintendencia es un contador. ¿Podría ir usted? No, porque... Es lo mismo. Una bestia, a ver, un inútil. Entonces, si vos ponés inútiles, entre paréntesis, estamos haciendo una investigación acerca del papel que jugó Gustavo Morón en la época de la dictadura, porque nos ha llegado una información muy fuerte, muy dura, que nos la facilitó el doctor Marcelo Parrilli, que fue diputado por la ciudad, y si es cierto lo que nos llegó, realmente, bueno, sería la frutilla a la torta, ¿no? No a la confiscación de bienes, no a la llamada extensión de dominio, Fuerza Argentina, Juan Carlos Fernández, apoyo al programa, un grande, el doctor Cuartango. Este gobierno viene aplicando una reforma laboral, de hecho, desde que asumió, presiona con paritarias a la baja y aprieta a los dirigentes. Y dos mensajes... Ese es mi hijo. Y dos mensajes saludando y felicitando por el programa, uno de Pedro Guasiesco, secretario adjunto de la CTA, y otro de Mariano Unamuno, delegado de UPCN, pero no es como el otro, como el secretario general. Este sirve. Durante la campaña electoral, ¿sintieron una especie de reticencia de apoyo del gobierno nacional y posiblemente del sector más conspicuo en la cual se apoyaba la presidenta de la Nación, que es el camporismo? Yo durante la campaña lo que noté que algunos sectores hablaban del proyecto, es el candidato es el proceso y omitían el candidato es el proyecto y evitaban pronunciar el nombre del candidato, que era Daniel Scioli. Yo creo que algo mal debemos haber hecho para haber perdido las elecciones y permitir que por primera vez desde la ley Sáenz Peña un presidente neoliberal, un proyecto partido de derecha y neoliberal llegue al poder por el voto popular. Antes habían llegado siempre por golpe de Estado. Pero llorar sobre la leche derramada no sirve. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es la unidad de todos los sectores del campo popular, como Pedro Guasesco, por ejemplo, con el cual tenemos una relación muy intensa y muy activa en lo político y en lo sindical, y también buscar que el campo popular, desde un punto de vista abarcativo, porque si queremos que todos piensen como nosotros, nos quedamos muy solos, y también generar proyectos de políticas de Estado para que nos una la acción que vamos a hacer en función de llegar al gobierno, y no para andar debatiendo un cargo, un puesto para uno o para otro. Por ejemplo, yo creo que uno de los ejes tiene que ser recuperar la producción y el trabajo para poder generar movilidad social ascendente, y eso solo se hace con una redistribución de la riqueza que no sea la mezquindad de bajarle las jubilaciones a los jubilados o bajarle el poder adquisitivo de los salarios a los trabajadores. Todo lo contrario, cuando los trabajadores y los jubilados reciben mejores ingresos, los vuelcan al mercado y generan un circuito virtuoso. No creo que esa sea la única solución, eso sería una simplificación, pero eso es comenzar a transitar un camino. Y después, políticas de infraestructura que no cambien de un gobierno a otro y que vayamos para el norte y con el otro gobierno para el sur. Por ejemplo, en materia de transportes, que es sustantivo para las economías regionales, yo creo que hay que generar un sistema que armonice y compatibilice el transporte aéreo con el fluvial, con el ferroviario y con el de carreteras, de camiones. Sí. ¿Por qué? Se me está saliendo porque eso implica abaratar los costos y potenciar las economías regionales. Con el actual sistema, que es el transporte de camiones, sale más caro transportar una carga de tabaco, por ejemplo, por productores tabaqueros de Jujuy y Salta, hasta el puerto Rosario o el puerto de Buenos Aires, que lo que sale el transporte fluvial hasta Europa o hasta el Asia. Cuando decíamos que del 45 al 55 la flota fluvial la flota marítima fue la quinta en el mundo, antes de llegar a la destrucción del sistema ferroviario iniciado con el plan Larkin de Frondizi, pero fundamentalmente durante el menemismo, la Argentina llegó a tener 45.000 kilómetros de vía férrea y después se redujo a 28.000
de las cuales circulaban 25, 24. Ramal que para, ramal que cierra. Bueno, en sentido contrario, usted encuentra una cosa más ilógica que el mercado de Liniers, donde todos los días entran a Buenos Aires 600 camiones con ganado, y esos mismos 600 camiones al final del día salen con el mismo ganado para llevarlo a su destino. ¿Para llevarlo? A sus respectivos destinos. Cuando en realidad eso tendría que estar instalado en un lugar descampado y de cruce de rutas y de vías férreas. Lujo de programa, felicitaciones al invitado, a Prem, a Crespo, Miguel Humberto Mancuso, alta gama de programas. Evidentemente, bueno, pareciera que a la gente le gusta que uno toque temas que tienen que ver con lo que nos está faltando, que es la cultura del trabajo. Si yo me pusiera en abogado del diablo, a ver, ¿hubo exceso de planes y poca cultura del trabajo o insuficiente cultura del trabajo? Yo creo que los planes son necesarios para contener la contingencia, pero hay que entender cuál es la mecánica, porque si nosotros nos proponemos reemplazar planes por trabajo, tenemos que saber cuál es la realidad, cuáles son las reales situaciones de cada uno y operar en función de ellas. Por ejemplo, si un trabajador tiene un plan y está desocupado, es una situación. Si el trabajador tiene un plan y está trabajando en negro, es otra situación y merece otro tratamiento. No se puede igualar todo eso. Y hay que tenerlo muy claro. Ahora, por encima de los planes o no planes, la macroeconomía, si no genera producción y no genera las condiciones para producir, si se abren las fronteras a productos que producimos nosotros para que compitan con ellos. Por ejemplo, estamos importando carne de cerdo, cuando en realidad los criaderos de cerdo son fábricas de hacer carne y se pierde la mano de obra intensiva de las fábricas de hacer carne, que son los criaderos de cerdo, y después la mano de obra de la industria frigorífica, porque el que viene ya viene procesado completamente. Lo mismo es aplicable a la industria textil y a la industria del calzado y a muchas industrias más. Marcos de Wilde le pregunta a ustedes dos, a mí también, pero yo se las derivo a ustedes. Buenas noches. ¿Qué piensan si hay posibilidad de estallido social para antes de terminar el mandato de Macri? Yo creo que existe esa posibilidad. Es difícil suponer que en un escenario económico como el que actualmente el país está padeciendo, recién se inician la aplicación de las exigencias, ¿no?, de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. A veces lo que hoy sucede en agosto, proyectado a lo que puede suceder en diciembre, me hace recordar aquel personaje de una novela de Alejandro Dumas que decía: qué felices fuimos el tiempo en que éramos tan desgraciados. No. Oscar, para terminar, bueno, 30 segundos. No, yo creo que realmente que lo que hay que hacer es corregir las políticas rápidamente, porque si vamos a seguir las recetas del fondo, vamos a terminar mal. Bien, gracias por venir, gracias por estar. Gracias por la invitación. Recuerde usted que no le va a estar en la dignidad y que nosotros vamos a estar siempre del lado de los que menos tienen, del lado de los que realmente luchan para tener una Argentina libre, justa y soberana. Pásela muy bien. Miércoles que viene no venimos porque vamos al Gallinero a ver a la Cadé. Así que el resultado siempre es lamentable, pero vamos a repetir el programa de Oscar y nos volvemos a encontrar el primer miércoles de septiembre. Chao. A donde sparse per